Amados hermanos, vamos a continuar hoy viendo la actitud del profeta desobediente. Y para ello vamos a volver a leer los primeros 10 versículos del capítulo 13 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo primero. Dice así la palabra de Dios. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Que Dios de nuevo añada su bendición a su palabra. Hay un versículo en Proverbios 4:4 que dice así: guarda mis mandamientos y vivirás. Así de sencillo y de cortito. Guarda mis mandamientos y vivirás. Lamentablemente, nuestro corazón no presta la debida atención, ni en él hay el temor a lo que Dios dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Cuán fácil es para el ser humano quebrantar, desmerecer y pisotear los mandamientos de Dios. Al hablar de este profeta desobediente, hoy quiero que veamos dos cosas. Primero, en los versos 1 al 3, una misión difícil. Y en los versos 4 al 10 tenemos una actitud encomiable de firmeza ante la tentación. Analicemos. No era tarea fácil para un joven profeta presentarse delante de un rey apóstata y delante del pueblo congregado para presenciar cómo quemaba el perfume sobre un altar que él mismo había fabricado. Denunciarle allí su impiedad
y pronunciar allí el juicio de Dios contra él. Hermanos queridos, no es fácil para los siervos fieles del Señor, para los verdaderos siervos y ministros que hablan como está escrito y como Dios quiere que hablen. No es fácil pararse en una congregación que de por sí tiene la tendencia de desacatar los mandamientos del Señor. No es fácil pararse y decir, hermanos, esto está mal, no estamos haciendo bien. Denunciar lo que está equivocado. No es fácil. Y aquí un joven profeta lo ha hecho. Jeroboam fue el primer rey de las 10 tribus de Israel que se habían apartado del reino de Roboam, el hijo de Salomón. Por su propia conveniencia y para afirmarse en su trono y en el dominio del pueblo, había inventado un culto según su conveniencia. En el capítulo 12, verso 27 dice que él pensó en su corazón estas palabras. 12, 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Él quería afirmar su trono para salvar su pellejo, su propia vida, y le dio al pueblo lo que el pueblo estaba queriendo. Le dio el gusto, porque es así. Los políticos, los gobernantes, le dan al pueblo lo que el pueblo quiere, aunque lo que les dé no sea duradero ni tenga consecuencias para ellos y para sus hijos. Le dan lo que les satisface al momento. Y eso es lo que hizo Jeroboam. Inventó, según lo que le convenía a él, cambiando las solemnidades de Jehová y estableciendo la idolatría. Así dice del capítulo 12, verso 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel. Les hizo fiesta. ¿Cómo le gusta al pueblo que se les haga distracciones, diversiones, festivales? ¿Cómo le gusta a los creyentes que no se hable lo que Dios dice, que se les hable lo que a ellos y a la paladar y al oído carnal les conviene? Esto es lo que hizo Jeroboam. Betel fue señalada como el centro de su falsa religión y allí colocaron uno de los becerros de oro. En ese lugar fue construido también un altar en sustitución del altar de Jehová en el templo de Jerusalén. Jeroboam se había constituido en el sumo sacerdote del nuevo culto. Y justamente en el acto de inauguración y consagración de ese altar, se presentó ante él este valiente profeta procedente de Judá. Vemos pues que este varón de Dios, anónimo, no se da su nombre, estaba encargado de cumplir una misión sumamente delicada. La verdad que admiramos la fidelidad, admiramos el fervor, la energía, admiramos el poder y el desinterés material que tuvo, porque cuando el rey le dijo que vaya a su casa, que le va a dar de comer, le va a dar un regalo, le contestó: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. ¿Qué clase de siervo fiel? ¿Cuántos se venden
por amor al dinero, hacen cualquier cosa, dicen lo que se les pida. Lo que importa es acomodarse y no atender a las palabras del Señor. La verdad que el fervor, la energía, el poder, el desinterés material de este joven profeta son cualidades que le habrían distinguido como un hombre de talento y que dejarían entrever un futuro brillante en su ministerio para el Señor. Sin embargo, muy pronto sucumbió a causa de su desobediencia y su servicio para Dios se acabó definitivamente. Con mucha razón advirtió Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Esto dice en 1 Timoteo 4:16. Hermanos, a veces nos ponemos a cuidar familias ajenas en vez de cuidar a los nuestros. Queremos sobresalir enseñando a los hijos de otros y no estamos con los nuestros. Queremos enseñar que los hermanos deben orar, asistir a las reuniones, y nosotros estamos fallando porque no tenemos cuidado de nosotros mismos. El que ministra, el que enseña, tiene que cuidarse a sí mismo primero para poder luego ser instrumento útil en cuidar a los demás. En los versos 4 al 10 tenemos una actitud encomiable de firmeza ante la tentación. El impío rey, jefe de esa apostasía deprimente, en vez de humillarse delante de Dios al escuchar la amenaza del juicio, se endureció y quiso matar al profeta para seguir en su rebelión. Dios en su misericordia le salvó de aquella caída antes de ejecutar su juicio sobre él. La señal dada por el profeta era esta: he aquí que el altar se quebrará, en señal de la falsedad del culto que representaba ese altar. Y la ceniza sobre él, o la ceniza que está sobre él, se derramará, como demostrando que esos sacrificios no tenían ningún mérito para salvar. De esta manera Dios deseó quitar de raíz esa apostasía que arrastraría a la ruina a su pueblo. ¿Cuántos hombres se han levantado en el curso de la historia del pueblo de Dios como instrumentos para advertir, como atalayas para señalar, hacer ver el peligro? En nuestros días hay una grande masa de seres, de personas que se denominan cristianos y que adhieren a altares y sacrificios inútiles. Es decir, ellos se adhieren y apoyan, escogiendo así la perdición eterna. La minuciosa profecía que dio este profeta en el verso 2 se cumplió exactamente unos 360 años después. ¿Quiere comprobarlo? Lea 2 Reyes capítulo 23, versículos 15 y 16. Se cumplió exactamente. El rey pretendió evitar el juicio intentando matar al profeta. En el verso 4 dice así: pero Dios hizo que su mano le secara en el acto de apuntar al profeta, pero luego se la restituyó para asegurar el exacto cumplimiento de su palabra. No quedaba para el rey ningún escape, sino arrepentirse. Sin embargo, al verse librado, intentó otro ardid para librarse del juicio. ¿Cuál fue ese otro ardid? Ofreció al profeta dádivas tentadoras y el honor de comer con él, con el rey, para desviarle del camino de la obediencia.
y acarrear su destrucción. Vemos que el profeta resistió la tentación con firmeza y se fue dejando al rey turbado. Créanme, hermanos, aquellos verdaderos creyentes que se han descarrilado, que han empezado a amotinarse contra las reglas y normas del Señor, cuando se levanta un siervo fiel, y Dios quiera que usted que me escucha sea ese siervo fiel, que trace bien la palabra y que advierta al pueblo de Dios del peligro. Créame, a esos verdaderos creyentes que se han apartado, los va a dejar turbados el ministerio sano de los siervos fieles de Dios. Vamos a continuar con esto. Que el Señor bendiga su palabra.